Hola, hola, mis telenoveleros empedernidos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito donde compartimos nuestra pasión por las historias que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y, seamos honestos, a veces hasta soltar alguna que otra lagrimita. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hacer un viaje al corazón de Turquía, esa tierra mágica donde nacen algunas de las telenovelas más adictivas del planeta. Y es que el 2025 viene cargadísimo de estrenos que prometen robarnos el corazón. Prepárense para maratones épicos, porque las historias que les traigo hoy son de esas que no te dejan despegarte de la pantalla ni para ir al baño. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo de romances apasionados, intrigas palaciegas y paisajes de ensueño, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí y aman las telenovelas turcas tanto como yo, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, avances exclusivos y análisis detallados de sus series favoritas. Únanse a esta gran familia de telenoveleros. Los espero. Y ahora sí, vamos al grano. He estado investigando, husmeando en los foros turcos y usando mis contactos para traerles un adelanto exclusivo de las telenovelas que llegarán a nuestras pantallas en 2025. Preparen sus pañuelos porque esto se va a poner emocionante. La primera de la lista es una que tiene una pinta espectacular, se llama Sombras del Bósforo. A ver, ¿qué podemos esperar? Pues imagínense un Estambul misterioso con callejones llenos de secretos y una historia de amor prohibido que desafía todas las convenciones. La trama gira en torno a Defne, una joven diseñadora que se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos hermanos, uno un poderoso empresario con una fachada impecable, y el otro un artista bohemio con un alma atormentada. Drama asegurado. Lo que me encanta de esta telenovela es que no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la ambición, la traición y las diferencias de clase. Además, las locaciones son impresionantes, con vistas panorámicas del Bósforo que te dejarán sin aliento. Los rumores dicen que los protagonistas tienen una química increíble, así que prepárense para shippearlos con todas sus fuerzas. Pero profundicemos un poco más en este culebrón que promete ser el bombazo del año. Defne, interpretada por la joven y talentosa actriz Ayşe Demir, es una diseñadora con un talento innato pero con un pasado humilde. Su sueño es abrir su propio atelier y mostrar al mundo su creatividad. Sin embargo, su camino se cruza con el de los hermanos Demirkan, Ali y Kerem. Ali, el mayor, es un hombre de negocios frío y calculador, heredero de un imperio empresarial. Su vida está llena de lujos y responsabilidades, pero vacía de amor. Kerem, por otro lado, es un espíritu libre, un artista que vive al margen de las convenciones sociales. Su pasión es la pintura y su vida es una búsqueda constante de la belleza. El encuentro entre Defne y los hermanos Demirkan desata una tormenta de emociones. Ali se siente atraído por la frescura y la autenticidad de Defne, mientras que Kerem se enamora de su talento y su sensibilidad. Defne, a su vez, se siente confundida por la intensidad de ambos hermanos. Ali le ofrece seguridad y estabilidad, mientras que Kerem le ofrece pasión y libertad. Pero este triángulo amoroso no es el único obstáculo que Defne debe enfrentar. El pasado de su familia está lleno de secretos que amenazan con salir a la luz. Su madre, una mujer misteriosa que siempre ha evitado hablar de su pasado, guarda un oscuro secreto que podría destruir la vida de Defne. Además, la ambición desmedida de Ali y la rivalidad entre los hermanos Demirkan complican aún más la situación. Las intrigas palaciegas dentro de la familia Demirkan son dignas de una telenovela por sí solas. La abuela, una matriarca poderosa y controladora, juega un papel fundamental en la historia. Sus manipulaciones y secretos mantienen a la familia en constante tensión. Sombras del Bósforo promete ser una telenovela llena de giros inesperados, personajes complejos y una trama que te mantendrá pegado al asiento desde el primer capítulo. Además, la belleza de Estambul con sus calles empedradas, sus mezquitas majestuosas y sus vistas impresionantes del Bósforo, se convierte en un personaje más de la historia. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos, añade un toque de magia y misterio a la trama. Definitivamente una telenovela que no te puedes perder. La siguiente en mi lista es una que me tiene particularmente emocionada, El legado de los halcones. Esta es una telenovela histórica, ambientada en la época del Imperio Otomano, que nos cuenta la historia de un joven príncipe, Murad, que se ve obligado a luchar por el trono tras la muerte de su padre.
Pero la cosa no es tan sencilla como parece, porque Murad tiene que enfrentarse a conspiraciones palaciegas, enemigos sedientos de poder y, por supuesto, una historia de amor que podría poner en peligro su reinado. Aquí tenemos ingredientes clásicos, pero que siempre funcionan: intrigas, batallas épicas, vestuario espectacular y una banda sonora que te transporta a otra época. Y no puedo dejar de mencionar que el actor que interpreta a Murad es un bombón, así que ya tienen una razón más para verla. Lo que me parece interesante es que esta telenovela se aleja un poco de los típicos dramas románticos y se centra más en la lucha por el poder y las complejas relaciones familiares. Además, tiene un toque de misterio que te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Pero vamos a adentrarnos en los entresijos de El legado de los halcones. Murad, interpretado por el carismático actor Burak Özçivit Jr., es un príncipe joven e idealista que nunca imaginó que tendría que asumir el trono tan pronto. La repentina muerte de su padre, el sultán Ahmed, lo obliga a enfrentarse a una realidad cruel y despiadada. El Imperio Otomano está en crisis. Las intrigas palaciegas, la corrupción y las ambiciones desmedidas de los visires amenazan con destruirlo desde dentro. Murad debe demostrar su valía como líder y proteger su legado a toda costa. Pero no está solo. Cuenta con la lealtad de sus amigos más cercanos y el amor incondicional de su madre, la sultana Kösem, una mujer poderosa y astuta que ha luchado durante años para proteger a su hijo. Sin embargo, el camino de Murad no será fácil. Debe enfrentarse a enemigos poderosos, como el Gran Visir, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que busca derrocar al joven príncipe y tomar el control del imperio. Además, debe lidiar con las conspiraciones de sus propios familiares, que ven en él una amenaza para sus intereses. En medio de esta lucha por el poder, Murad encuentra el amor en los brazos de una joven esclava llamada Aysé. Aysé, interpretada por la bellísima actriz Deniz Baysal, es una mujer fuerte e independiente que ha sufrido mucho en su vida. Su encuentro con Murad cambiará su destino para siempre. Pero su amor está prohibido. Aysé es una esclava y Murad es el sultán. Su relación podría poner en peligro sus vidas y el futuro del imperio. El legado de los halcones es una telenovela que te transporta a un mundo de lujo, intrigas y batallas épicas. El vestuario es espectacular, con trajes elaborados y joyas deslumbrantes. Los escenarios son impresionantes, con palacios majestuosos y paisajes exóticos. La banda sonora, con melodías tradicionales otomanas, añade un toque de autenticidad y emoción a la historia. Si eres fan de las telenovelas históricas, esta es una que no te puedes perder. Prepárense para noches de maratón y para debatir acaloradamente sobre quién merece el trono y quién está jugando sucio. La tensión está garantizada. Ahora, cambiemos de tercio con La promesa de la luna. Esta es una telenovela contemporánea, pero con un toque mágico. La historia se centra en Elif, una joven que descubre que tiene poderes especiales, y que está destinada a proteger un antiguo amuleto que esconde un gran secreto. En su camino, Elif conocerá a Deniz, un hombre misterioso que la ayudará a controlar sus poderes y a cumplir su destino. Pero por supuesto, no todo será fácil. Tendrán que enfrentarse a una organización secreta que quiere apoderarse del amuleto y usarlo para fines malvados. Esta telenovela es una mezcla de romance, fantasía y acción, que la hace muy entretenida y diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo que me gusta es que tiene un mensaje positivo sobre la importancia de creer en uno mismo y de luchar por lo que es justo. Además, los efectos especiales son bastante buenos, y eso siempre se agradece. Profundicemos en el mundo de La promesa de la luna. Elif, interpretada por la prometedora actriz Melissa Dongel, es una joven común y corriente que trabaja como camarera en un pequeño café. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene la capacidad de controlar los elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Al principio, Elif se siente asustada y confundida por sus poderes. No sabe cómo controlarlos ni para qué sirven. Pero pronto descubre que es la elegida para proteger un antiguo amuleto que esconde un gran secreto, la llave para mantener el equilibrio entre el mundo real y el mundo mágico. Deniz, interpretado por el galán Atay Ulusoy Jr., es un hombre misterioso y enigmático que aparece en la vida de Elif para guiarla en su camino. Deniz conoce los secretos del amuleto y los peligros que acechan a Elif. Él la ayudará a controlar sus poderes y a enfrentar a sus enemigos. Pero Elif y Deniz no están solos en esta aventura. Cuentan con la ayuda de un grupo de amigos leales que también tienen poderes especiales.
Juntos formarán un equipo invencible para proteger el amuleto y salvar el mundo. La organización secreta que busca apoderarse del amuleto está liderada por una mujer malvada y poderosa llamada Selene. Selene cree que el amuleto le dará el control absoluto sobre el mundo mágico y el mundo real. Ella está dispuesta a todo para conseguirlo, incluso a matar a Elif y a sus amigos. La promesa de la luna es una telenovela que te transporta a un mundo de fantasía y aventura. Los efectos especiales son impresionantes, con escenas de acción y magia que te dejarán sin aliento. La banda sonora, con melodías épicas y ritmos electrónicos, añade un toque de emoción y misterio a la historia. Si eres fan de las telenovelas con toques de fantasía, esta es una que no te puedes perder. Prepárense para creer en la magia y para luchar por lo que es justo. La aventura está a punto de comenzar. Y hablando de cosas diferentes, tenemos El Jardín de las Rosas Negras. Esta telenovela es un drama familiar con un toque de misterio y suspense. La historia se centra en Aileen, una mujer que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su madre, y descubre que su familia esconde un oscuro secreto. A medida que Aileen investiga el pasado de su familia, se da cuenta de que nada es lo que parece, y que está rodeada de mentiras y traiciones. Esta telenovela tiene una atmósfera muy inquietante con paisajes sombríos y personajes con secretos oscuros. Lo que me gusta es que te mantiene en tensión constante y que nunca sabes qué esperar. Además, tiene un elenco de actores muy talentosos, que interpretan a personajes complejos y llenos de matices. Si te gustan las historias con giros inesperados, esta es tu telenovela. Adentrémonos en la oscuridad de El Jardín de las Rosas Negras. Aileen, interpretada por la versátil actriz Azal Kaya, es una abogada exitosa que vive en la gran ciudad. Su vida da un vuelco cuando recibe la noticia de la muerte de su madre, una mujer distante y enigmática con la que nunca tuvo una relación cercana. Aileen regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su madre y poner en orden sus asuntos. Pero pronto descubre que su familia esconde un oscuro secreto. La casa familiar, un antiguo caserón rodeado de un jardín de rosas negras, esconde misterios que Aileen está decidida a descubrir. A medida que Aileen investiga el pasado de su familia, se da cuenta de que nada es lo que parece. Su madre no era la mujer fría y distante que ella creía. Su padre, un hombre tranquilo y apacible, esconde un secreto que podría destruir la vida de Aileen. Sus hermanos, con los que nunca tuvo una relación cercana, tienen sus propios motivos para ocultar la verdad. El pueblo, un lugar tranquilo y apacible en apariencia, esconde oscuros secretos. Los vecinos, que siempre han sido amables y serviciales, parecen saber más de lo que dicen. Aileen se siente cada vez más sola y desconfiada. No sabe en quién puede confiar. El Jardín de las Rosas Negras es una telenovela que te mantiene en tensión constante. La atmósfera es inquietante con paisajes sombríos y personajes con secretos oscuros. La banda sonora, con melodías melancólicas y ritmos inquietantes, añade un toque de misterio y suspense a la historia. Si eres fan de las telenovelas con giros inesperados, esta es una que no te puedes perder. Prepárense para noches de insomnio y para desconfiar de todos los personajes. El misterio está a punto de desatarse. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor dulce y conmovedora, no se pueden perder un nuevo comienzo. Esta telenovela nos cuenta la historia de Kerem y Zeynep, dos personas que han sufrido mucho en el pasado, y que encuentran el amor de una forma inesperada. Kerem es un hombre viudo que lucha por criar a su hija pequeña, mientras que Zeynep es una mujer que ha escapado de una relación abusiva. Cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que pueden ayudarse mutuamente a sanar sus heridas y a construir un futuro mejor. Esta telenovela es una bocanada de aire fresco con personajes entrañables y una historia que te toca el corazón. Lo que me gusta es que no se centra en el drama excesivo, sino en la importancia de la esperanza, la amistad y el amor verdadero. Además, tiene un toque de humor que la hace muy agradable de ver. Exploremos la ternura de un nuevo comienzo. Kerem, interpretado por el encantador actor Ibrahim Çelikkol, es un arquitecto talentoso que enviudó hace 2 años. Desde entonces su vida gira en torno a su hija pequeña, Elif. Kerem lucha por ser un buen padre y por superar la pérdida de su esposa. Pero le resulta difícil seguir adelante. Zeynep, interpretada por la dulce actriz Demet Özdemir, es una maestra de escuela que ha escapado de una relación abusiva. Zeynep busca un lugar seguro donde reconstruir su vida.
Pero el pasado la persigue. Los caminos de Kerem y Zeynep se cruzan de forma inesperada. Kerem necesita una niñera para Elif y Zeynep necesita un trabajo y un lugar donde vivir. Deciden ayudarse mutuamente. Poco a poco Kerem y Zeynep se van enamorando. Se dan cuenta de que pueden ayudarse mutuamente a sanar sus heridas y a construir un futuro mejor. Pero su relación no será fácil. Deben enfrentarse a los fantasmas del pasado y a los prejuicios de la sociedad. Un nuevo comienzo es una telenovela que te toca el corazón. La historia es dulce y conmovedora, con personajes entrañables y situaciones cotidianas. La banda sonora, con melodías alegres y ritmos suaves, añade un toque de optimismo y esperanza a la historia. Si eres fan de las telenovelas que te hacen creer en el amor verdadero, esta es una que no te puedes perder. Prepárense para reír, llorar y enamorarse junto con Kerem y Zeynep. El amor está a punto de florecer. Y para terminar con este adelanto de lujo les presento La sombra del pasado. Esta es una telenovela que mezcla el romance con el thriller psicológico. La historia se centra en Leila, una joven que pierde la memoria tras un accidente y que empieza a sospechar que su marido, Demir, le está ocultando algo. A medida que Leila intenta reconstruir su pasado, se da cuenta de que está rodeada de secretos oscuros y de personas que no son quienes dicen ser. Esta telenovela es un torbellino de emociones, con giros inesperados y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Lo que me gusta es que juega con la percepción del espectador y que nunca sabes en quién confiar. Además, la química entre los protagonistas es explosiva, y eso siempre le da un plus a cualquier telenovela. Sumérjanos en la intriga de La sombra del pasado. Leila, interpretada por la talentosa actriz Serine Sarkaya, es una joven felizmente casada con Demir, un empresario exitoso y atractivo. Su vida perfecta se desmorona cuando sufre un grave accidente automovilístico. Leila sobrevive al accidente, pero pierde la memoria. No recuerda nada de su pasado, ni siquiera a su marido. Demir, interpretado por el galán Quantattu Jr., se muestra comprensivo y paciente con Leila. La ayuda a reconstruir su vida y a recuperar su memoria. Pero Leila empieza a sospechar que Demir le está ocultando algo. Tiene pesadillas recurrentes y siente que hay algo que no encaja. Decide investigar su pasado por su cuenta. A medida que Leila investiga, descubre secretos oscuros y mentiras que la rodean. Se da cuenta de que no puede confiar en nadie, ni siquiera en su marido. El pasado de Leila está lleno de misterios que amenazan con destruirla. La sombra del pasado es una telenovela que te mantiene en vilo desde el primer capítulo. La trama es intrigante y llena de giros inesperados. La banda sonora, con melodías misteriosas y ritmos acelerados, añade un toque de suspense y emoción a la historia. Si eres fan de las telenovelas que te hacen dudar de todo el mundo, esta es una que no te puedes perder. Prepárense para noches de tensión y para cuestionar la realidad. La verdad está a punto de salir a la luz. Bueno, mis queridos telenoveleros, hasta aquí llega mi adelanto exclusivo de las telenovelas turcas que nos robarán el corazón en 2025. Espero que les haya gustado este recorrido por las nuevas producciones que están por venir. Como ven, hay para todos los gustos: dramas históricos, romances apasionados, thrillers psicológicos, historias con toques de fantasía. El 2025 promete ser un año lleno de emociones fuertes. Para resumir un poquito, hemos hablado de Sombras del Bósforo, una historia de amor prohibido en un Estambul misterioso; El legado de los halcones, una telenovela histórica llena de intrigas palaciegas; La promesa de la luna, una historia con toques de fantasía y acción; El jardín de las rosas negras, un drama familiar con un toque de suspense; Un nuevo comienzo, una historia de amor dulce y conmovedora; y La sombra del pasado, un thriller psicológico que te mantendrá en vilo. Así que ya tienen tarea para el próximo año. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas telenovelas les llama más la atención? ¿Hay alguna otra producción turca que estén esperando con ansias? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos telenoveleros y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor y telenovelas. Adiós.